Ana Catalina Emmerich, Visiones y revelaciones completas. Segunda parte. Visiones generales. Capítulo 11. Visiones del Papa y de la Iglesia Romana. 22. Es armada la hija del rey. Dios ha dispuesto que el Papa estuviese ahora enfermo, y así escapase del lazo que se le había tendido. El enemigo ha trabajado largo tiempo, pero no alcanzará su propósito. El plan ha sido descubierto y disipado. He visto sobre esto muchos cuadros, pero recuerdo solo lo siguiente. He visto a la hija única del Rey de los Reyes asaltada y perseguida. Lloraba mucho sobre tanta sangre que debía correr y miraba a un escuadrón de vírgenes fuertes y animosas que debían combatir con ella. Tuve mucho que hacer con ella y le pedí que se acordase de mi país y de aquellas comarcas que le encomendé. Le pedí que donase algunos de sus tesoros a los sacerdotes, pero me dijo: sí, tengo grandes tesoros, pero ellos los pisotean. Llevaba un vestido color azul de cielo. Luego fui advertida de nuevo por mi guía de rezar y de animar a otros para que rezasen, como mejor pudieran, por los pecadores, especialmente por los sacerdotes envueltos en el error. Se acerca, me dijo, una mala época. Los no católicos atraerán mucha gente e intentarán de todos modos sustraerle todo a la iglesia. Nacerá de esto gran confusión. He visto de nuevo un cuadro en el cual me fue mostrado cómo era armada la hija del rey. Innumerables personas contribuyeron. Lo que ellos traían eran oraciones, buenas obras, todo género de mortificaciones, de abstinencias, de trabajos espirituales. Esto iba subiendo al cielo, y allá arriba era dispuesto y trabajado según la naturaleza de las cosas, para ser puesto a aquella virgen como armadura. Era en verdad maravilloso el ver cómo todo se ajustaba, y una cosa explicaba a la otra su significación. Estuvo así armada de pies a cabeza. Yo conocía muchas personas que habían contribuido a aquella armadura. He visto con maravilla cómo establecimientos enteros y personas grandes y doctas nada habían contribuido, mientras, en cambio, los pobres y los pequeños proveían partes enteras de la armadura. He visto también el gran combate. Los enemigos eran infinitamente más numerosos, pero la escuadra pequeña y fiel echaba por el suelo filas enteras de enemigos. El ejército de las vírgenes asistía a la batalla, estando sobre una colina. Corrí hacia ellas y les recomendé mi patria y los otros lugares por los cuales debo rezar. Estaba armada de modo extraño y significativo, con yelmo, escudo y coraza. Los combatientes estaban vestidos como están hoy en día nuestros soldados. La batalla fue terrible. Al fin, no quedaba más que un pequeño escuadrón de la gente de bien que reportó la victoria. (23) Diócesis separadas de Roma. He visto una iglesia que estaba sobre las aguas, en gran peligro de hundirse. No tenía ya base segura. Estaba vacilando y flotando sobre las aguas como una nave. Yo y otros teníamos que afanarnos para ponerla en equilibrio, llamando y conduciendo a muchas personas. Las distribuimos en todos los puntos para equilibrarla y sostenerla. Esto lo conseguimos nadando de un lado para otro, sostenidos sobre tablas y tirantes. He visto en la nave de esta iglesia a 12 hombres postrados en el suelo, orando con todo fervor, como inmóviles. A la entrada y delante del altar había muchos niños. No he visto dentro ningún papa, sino un obispo ante el altar mayor. Durante este cuadro he visto también que la iglesia era bombardeada desde las naves y que lanzaban contra ella toda clase de cosas para incendiarla. Nosotros suspendíamos paños mojados sobre sus muros y así no sufrió daño alguno. Parecía como que la iglesia estuviese en peligro por todos lados, y yo pensaba que se quería quitarle toda firme y segura base. Cuando estuvo en equilibrio y hubo dentro mucha gente, ella se inclinó un tanto y parecía como si se posase sobre la arena. Entonces unimos nosotros los tirantes y formamos un puente, y fue así juntada a la tierra firme.
Cuando esto se hubo concluido, toda clase de malos eclesiásticos y de otras personas entraron, y en lugar de ayudar, se burlaban de los 12 que dentro rezaban, y les pegaban en las orejas. Ellos lo soportaban en silencio, pacientes, y proseguían rezando. Tuvimos entonces que traer muchas piedras gruesas para enterrarlas en torno de la iglesia, para construir un fundamento, y todo esto crecía y parecía que florecía. Las piedras venían como torrentes, y parecía como si dentro de un solo bloque naciese y se formase el escollo, y así todo se puso de nuevo sólido y fuerte. Vinieron entonces mucha gente, y también extranjeros, que entraron por la puerta. La iglesia se quedó establecida sobre tierra firme. #24. Nuevas maquinaciones contra Roma. En uno de sus éxtasis, la vidente, al ver la felonía de unos pocos que pretendían hacer una iglesia nacional, independiente de Roma, exclamó indignada en un arranque de celo: quieren robar al pastor sus propias ovejas, quieren meter dentro por la fuerza a otro que cede todo a sus enemigos. Alzando el puño con enojo prosiguió: oh vosotros malvados germanizantes, esperad, esto no lo alcanzaréis. El pastor está firme sobre el escollo. Y vosotros, sacerdotes, ¿no os movéis? ¿Dormís, y entre tanto veis que todo arde por todas partes y no hacéis nada? ¿O cómo os habéis de arrepentir un día, si hubieseis al menos recitado un Padre Nuestro? Durante toda la noche debo ver cómo han maltratado los enemigos a nuestro Señor sobre el monte Calvario. Veo a todos unos traidores. No pueden soportar que se diga que las cosas van tan mal. Todo va bien para ellos, con tal que se puedan gloriar con el mundo. #25. Enfermedad del cardenal Consalvi. Padece mucho en estos días por la conservación del cardenal Consalvi. Lo ve entre tinieblas y con un velo de separación como si estuviese excomulgado. Lo veo en diverso estado. Su lenta enfermedad es una gracia de Dios. Ha cambiado su modo de pensar sobre muchos asuntos. Me pareció verlo como si moría y renacía, pero muy cambiado. Muchas cosas confesó al Papa. De muchas cosas se acusó. A todo renunció, y entonces vi en él renacer nueva vida. Lo vi yacer en el lecho y en torno de él a muchos eclesiásticos de alto grado, y una vez al Papa. Había en torno de él toda clase de escritos y de otras cosas, y él entregó muchos de ellos. Se hablaba y se preguntaba, y he visto que él a menudo alzó la mano solemnemente afirmando. No sé si era que ya no podía hablar mal distintamente. Me parecía que él se separaba de todo y que a todo renunciaba. El Papa quedó por un cierto tiempo solo con él. No sé si el enfermo se confesaba con él, pero vi que alzó la mano y me pareció que la ponía al cuello del Papa. No sé si lo abrazaba o se despedía, o que el Papa le perdonaba algo. Después el Papa también se fue. Entre los escritos que el cardenal entregó al Papa, había uno que se refería a nuestra iglesia, y que no era según las intenciones del Papa. Me pareció, antes bien, que él lo ignorase del todo, y es gran suerte que esto sucediese, pues el asunto ahora tomará un giro diverso del que ellos esperaban. El cardenal lloraba, el Papa y los demás también lloraban. Parecía que se despedían. He visto que muchos pastores se dejan llevar a peligrosas concesiones contra la iglesia. Aparté mi vista de este cuadro aflictivo y recé por los obispos. Yo pensaba que si estos mejoran, mejorarán también los demás como consecuencia. He visto entonces, entre otras cosas, que la casa a la cual tuve que llevar a aquel hombre era la iglesia bajo la autoridad del cardenal Consalvi. En todas las cámaras había hijitos de él, planes y proyectos. Había allí como una exposición de todos sus proyectos. Tuve que arrastrarlo delante del altar. Esto significaba su conversión y el reconocimiento de sus errores.
Había dado fuego a la casa y tuve que salvar con otros todos los bienes y llevarlos al redil. Habían fabricado una iglesia grande, curiosa y loca. Allí dentro debían estarse todos unidos, con iguales derechos, evangélicos, católicos, gente de toda secta, y debían formar una comunidad de profanación y de impiedad. Y tener un solo pastor y una sola grey. Tenía que haber un papa, pero no debía poseer cosa alguna, y debía ser asalariado. Todo estaba preparado y muchas cosas se cumplían, pero donde estaba el altar, todo estaba en desorden y espanto. Tal debía ser la nueva iglesia. Entonces él prendió fuego a la casa de la iglesia antigua. Él llegó a morir, a hacer penitencia y a confesar sus errores, y de nuevo revivió. (26) Ve una representación de concesiones ilícitas. He vuelto de nuevo a Roma y me he escandalizado muchísimo. Encontré allí amontonada una cantidad desmesurada de ropa de la iglesia desde el tiempo del último papa. Había entre ellas muchas cosas con mis manos preparadas y luego consagradas. Mucha de aquella ropa no había sido usada nunca, sino abandonada y dispersada. Las franjas, los galones, las cintas habían sido quitadas a las vestiduras eclesiásticas y estaban rotas. Me habían dado también muchos crucifijos de marfil, pero los cuerpos estaban arrancados y quedaban solo los pedestales de mármol y las cruces de leño. A uno de esos crucifijos le habían puesto un pequeño cuerpo de lata. Entre aquella ropa de la iglesia iban y venían muchos eclesiásticos de altos empleos y de toda categoría, y miraban especialmente aquellos paños que sirven de examen para las escuelas y los vestidos de primera comunión, y a semejantes casillas que prendían del lado de fuera. Pero a los ornamentos y a las vestiduras de la iglesia los dejaban en el mayor desorden. Me escandalicé especialmente por 5 desvergonzadas camisas de mujer que pendían mezcladas a aquellos grandes ornamentos eclesiásticos. Estas 5 camisas se refieren a la ocupación de 5 obispados católicos, privados entonces de pastores, los cuales pretendía la autoridad civil proveer con sujetos dóciles al gobierno e inclinados al iluminismo. Estas camisas eran de mucho precio y de forma, fuera de razón. Me escandalicé, pues me parecía no ser de ninguna manera para la esposa ni para el esposo de la mansión de bodas, sino para adúlteros. Tenían la parte superior cosida con listas de tela grosera, aunque lo demás era de tela más fina y transparente, adornada con toda clase de puntillas y bordados, franjas y trabajos de aguja. También las mangas eran de finísimo género, y en la parte superior, junto al cuello, tenía un capuchón para bajar hasta los ojos que impidiera ver cómo en medio del desvergonzado lujo y dispendio se ocultase la desnudez y la vergüenza. Me indigné por el escándalo de estas camisas, y aferré y junté todos los objetos que yo había preparado, y los guardé en una cesta para llevarlos de allí, lamentándome que de mis cruces hubiesen sido despojadas. Uno de los eclesiásticos presentes no quería permitirme juntar y llevar aquellos objetos, pero otro conocido mío habló en mi favor. He visto también el alma de Lambert, que pasaba a lo lejos. Ayer fue día de San Martín. Le rogué que me ayudase y le pregunté por qué no venía a llevarme. Él sonrió, hizo una seña con el dedo y dijo: «Ten paciencia. ¿No te he dicho que debes sufrir aún mucho?». Con esto se alejó. Me entretuve todavía mucho para recuperar lo mío y conseguí finalmente los pedestales de mármol de aquellas cruces sin crucifijos y lo llevé todo. Pregunté cómo esas desvergonzadas camisas estaban allí, que yo de buena gana las rompería en 1000 pedazos. Me fue dicho que esto sucedió por respeto a ciertos señores y patrones protestantes, de quienes por complacerlos habían sido recibidas. Desprendí una y me di cuenta de la capucha. Creía al principio que era un cuello. Me produjo tal enojo que dije entre mí:
Esperad, esperad. Estos vuestros trapos los quiero coser con hilo de pez y resina, para que se vea por todos lados lo que aquí falta. Vi que también el Papa estaba muy amargado e irritado por causa de aquellas desvergonzadas camisas. Destruyó una y la hizo 1000 pedazos. He visto a muchos cardenales y también a príncipes seglares de mal humor por la destrucción de las camisas. «27. Va de nuevo a Roma, donde ve confusión y tinieblas. Volví a San Pedro y San Pablo, Roma, y vi un mundo tenebroso de necesidad, confusión y corrupción, penetrado de rayos de luz por las innumerables gracias de los millares de santos que allí reposan. Si pudiera de algún modo referir lo que allí he visto en el centro de la iglesia, esto bastaría para ocupar el entendimiento del hombre durante toda su vida. Vi especialmente a aquellos papas cuyos huesos están cerca de mí. Debo tener además cerca de mí reliquias de Calixto I. San Calixto hizo edificar la iglesia de Santa María en Trastevere, en el lugar donde, según la tradición y las visiones de Ana Catalina, brotó una fuente de aceite el día del nacimiento de nuestro Señor. Hizo muchas obras en las catacumbas de su nombre. Sufrió el martirio en una insurrección popular de los paganos contra el jefe de la iglesia, que fue el Papa XVII, las cuales aún no he encontrado. Vi que este Papa tuvo muchas apariciones. Vi también la muerte de San Juan Evangelista, y que una vez se le apareció a Calixto juntamente con el Salvador, y otra vez con María, para confortarlo en sus angustias. Vi muchas apariciones que tuvo Sixto, de quien poseo una reliquia. Vi sobre todo innumerables apariciones y manifestaciones de los apóstoles y de los discípulos, unos a otros y a sus sucesores, en aquellos tiempos de persecución. Vi aparecer en cierto orden los mensajeros de la iglesia triunfante, en lo cual sólo podía servir de norma la interior importancia esencial de la ocasión en que se aparecían, y no en el juicio del mundo ciego. A lo dicho acerca del discernimiento de las reliquias, debo añadir que he visto que Santa Pargedis tenía cierto conocimiento íntimo de ellas. Vi al Papa en grande aflicción y congoja a causa del estado de la iglesia. Le vi cercado de traidores. Vi que en sus grandes angustias tiene visiones y apariciones. Vi a muchos obispos buenos y piadosos, pero débiles y condescendientes, y vi que los partidos malos adquirían con frecuencia preponderancia. Tuve otra vez la visión de los que intentaban destruir la iglesia de San Pedro, y advertí que María extendió su manto sobre ella, y fueron lanzados de allí los enemigos de Dios. Vi a San Pedro y a San Pablo obrar con gran solicitud en favor de la iglesia. Vi la iglesia de los herejes y apóstatas en grande prosperidad. Alrededor de ella vi extenderse las tinieblas y que muchos no iban ya a la verdadera iglesia, sino a la falsa, diciendo al entrar a ella: aquí todo es más hermoso, más natural, más ordenado. Entre ellos no vi a ningún sacerdote. El Papa resistió con firmeza, pero estaba muy atribulado. Vi que aquel tratado del cual esperamos obtener ventajas no nos levantará, pues todas las cosas van cayendo de día en día. Vi que el Papa usa ahora de rigor y que le ha sido recomendada la fortaleza hasta la muerte. Vi que ha ganado con sus últimos actos de firmeza. Vi venir sobre esta ciudad una negra tormenta desde el septentrión. «28. La iglesia de la Embajada Protestante en Roma, 17 de noviembre del año 1822. Vi la falsa iglesia crecer y vi sus funestas consecuencias, y vi a muchos herejes de todas condiciones ir a Roma. Vi aumentar allí la tibieza de los eclesiásticos y difundirse más y más la oscuridad. Entonces se extendió por todas partes esta visión. Vi en todo lugar a la comunidad católica oprimida, perseguida, impedida y sujeta. Vi que en muchos lugares se cerraban las iglesias y vi por todas partes la desolación. Vi guerras y efusión de sangre.
Vi surgir poderosamente un pueblo oscuro y feroz, pero que esto no duró mucho tiempo. Vi que la iglesia de San Pedro iba a ser demolida mediante un plan hábilmente concertado por las sociedades secretas y devastada por la violenta tempestad. Pero en medio de tantas desdichas, vi cerca la salvación. Vi a la Santísima Virgen subir a lo alto de la iglesia y extender su manto. Cuando vi esto dejé de ver al Papa actual y vi a su sucesor, que era dulce y severo al mismo tiempo. Este supo atraer a los buenos eclesiásticos y alejar de sí a los malos. Vi renovarse todas las cosas y construir una iglesia que se elevaba hasta el cielo. 2 de enero del año 1823. Fui al lugar del pastor, Roma, donde había gran peligro. Querían asesinar al fiel mayordomo, pero yo me puse en medio y el cuchillo me penetró por el lado derecho hasta la espalda. El buen mayordomo se volvió a su morada. En el camino le salió al encuentro un traidor que llevaba un cuchillo debajo de la capa. Viendo yo que con maligno intento le abrazaba amistosamente, me arrojé por debajo de la capa y recibí una herida en la espalda. Entonces se oyó un chasquido, tal como si el puñal hubiese tropezado en ella. El mayordomo se defendió, pero al fin cayó al suelo desmayado. El asesino huyó y acudió gente. (29) Muerte de Pío VII. El Papa León XII. Otoño del año 1823. He visto al Papa en el momento que cayó por tierra. Algunos acababan de separarse de él. Levantábase de su silla para alcanzar alguna cosa cuando tuvo la caída. El Papa Pío VII murió el 25 de agosto a consecuencia de una caída en la cual se quebró el fémur. No podía yo creer que había muerto. Parecíame que seguía gobernando y que todo procedía de él. Cuando le vi ya muerto, parecíame que estaba orando. Pío estaba en continua oración conversando con Dios y tuvo frecuentes ilustraciones interiores. Era muy benigno y complaciente. León XII no puede aún orar así, pero tiene una voluntad muy firme. En la fiesta de la Asunción he visto muchas cosas de Consalvi. Hércules Consalvi nació en el año 1757 y murió en el año 1834, nombrado cardenal secretario del Estado por Pío VII. Se opuso a las exigencias injustas de Napoleón. Parece no haber sido bastante enérgico ante las pretensiones de gobiernos masónicos o protestantes. Ana Catalina sufre largo tiempo por la total conversión del ilustre enfermo, a quien el Papa y después otro cardenal exhortaron a cumplir su promesa de poner suma atención en los asuntos de la Iglesia. He visto que su madre le enseñó cuando era niño una breve oración a la Virgen Santísima, la cual solía él decirla por la mañana y por la tarde, por lo cual intercedió María por él cerca de Jesús. He visto esto muchas veces. También he visto que María le exhortaba y le daba gracia para que se enmendara. Noviembre. En estos días induje a un empleado en San Pedro de Roma que manifestara al Papa que era francmasón. Él se disculpó alegando que en esta sociedad solo era cajero y decía que en esto no había nada de malo y quería continuar en ella. El Papa le habló severamente diciéndole que renunciara sin tardanza a ser masón o dejara el empleo pontificio. Yo misma oí toda la conversación.